buenas, monos, monetes y moninas, a un nuevo capítulo del canal. Hoy era un día de esos para quedarse en casa. Era un día de esos para, ¿cómo se dice? Netflix and chill. Pero la verdad que tenía mono ya de salir y además se ha dado que he coincidido con Javier, con un compañero, no el Javier habitual, otro distinto, que hacía, no sé, más de un año que estábamos intentando cuadrar una salida y se nos ha dado hoy. Así que, pues, ¿qué vamos a hacer? Gas y para adelante, ¿no? Luego os lo presento. Y de paso hablamos de alguna cosita interesante. Como por ejemplo, qué no hacer para triunfar en redes sociales. Yo no sé lo que veréis hoy, así que me vais a escuchar dar la chapa, me parece a mí. Vemos la intro y comenzamos. Pues yo no sé si lo veréis, ahí delante va Javier, un absoluto crack. Para mí es un tipo de referencia, no solo porque sepa montar en moto, sino porque me parece un tipo súper agradable. Ha decidido salir conmigo, que soy un absoluto paquete. Gracias, Javier, si ves este vídeo. Y adaptarse al ritmo de bucéfalo. Tened en cuenta que lleva una Husqvarna 701 muy preparadita y yo llevo pues a bucéfalo. Esto es lo que hay. Vamos a darnos hoy una vueltecita. Vamos a darnos una vueltecita, vamos a ver cómo será esto, porque la verdad que, bueno, voy a limpiar aquí. No sé, yo no veo, decía, ni para cantar. Se me están empañando las gafas todo el rato, así que vamos a ver qué sale de esto. Complicado, ¿no? Imposible. Bueno, pues nada, primera liada de la mañana. Aquí se supone que tenía que haber un camino que ha desaparecido y un puente o un paso que ha volado. Así que ahí está Javier echando un vistazo a ver qué hacemos. Pero me temo que esto va a ser dar la vuelta. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gajes del oficio. Pues sí, efectivamente toca dar la vuelta. Como os decía, me decía Javier que había un paso complicado, muy complicado, que atravesaría por aquí, por ese senderito, y por ahí. No, eso está inclinado, no, está aquí no pasamos. Aquí debería haber un puente que ha desaparecido y seguir el camino. En fin, vamos a ver cómo le damos la vuelta a esto. ¿Estoy patinando? ¿No? Estoy metido entre dos piedras. Bueno, aquí hay una piedrecilla que es la que te impide subir, pero los de atrás ni patina, ¿eh? Coño. putas piedras.
salimos. ¡Salimos! Bueno, pues yo venía aquí a contaros mi rollo, pero resulta que hoy está siendo esto enrevesado. No me ha dado, como siempre, las manos para grabar lo que hemos pasado. Pero ha estado entretenido, Ay, vamos a ver si seguimos la marcha. Pues vámonos. Vámonos. Que claro, que luego esto me da mucha rabia que luego en pantalla no parezca lo que es. Es un campo lleno de tierra, piedras resbaladizas, barro, una mezcla de todo hoy. Y tengo que ir con especial cuidadito porque mi rueda delantera ya está pidiendo a gritos el cambio. Lo bueno de estos días es que no te encuentras a muchos ciclistas ni senderistas, así que bueno, se hace un poco menos complicado. Hola. Y a pesar de las condiciones climatológicas y del estado del terreno, curiosamente yo cada vez me iba sintiendo más cómodo. Y claro, al final... Bueno, actualización de estado. Aquí estoy con Javier arreglando el desastre de la hostia que me acabo de pegar, que ha sido bastante interesante. Se nos ha movido un poquito el faro, no, se ha roto no sé si lo veis, la araña, se ha salido la careta y bueno, pues hemos tenido que hacer aquí un apaño con bridas y tal para poder continuar. Gajes del oficio. Eso es lo que tiene pasar por los charcos como un descerebrado. En fin. ¿Continuamos, Javi? Vamos. Pues vámonos. A por el siguiente. Suelta. Pues vámonos. Me temo que la cháchara que os iba a dar hoy no va a poder ser. Vamos a tener que salir de aquí como podamos y nada, me temo que esto va a acabar en grúa. Y en reparación, obviamente. Pero bueno, sí le comentaba a Javier ahora mientras arreglábamos esto que mira, ya tengo para el clickbait, ¿no? Ruta off-road acaba en desastre económico a escala planetaria. En fin, creo que este capítulo va a ser más corto de lo que esperaba. Pero bueno, son gajes del oficio. Nunca había tenido una torta muy gorda con tantos destrozos y pues bueno, ha sido hoy. Yo creo que esta araña ya estaba un poco machacada, tenía una marca extraña que yo creía que era pintura que se había descascarillado o yo que sé, no parecía nada grave, y justo se ha partido por donde estaba esa especie de rajilla, así que posiblemente ya estaba algo dañada. Esto no aguanta, ¿eh? No aguanta. No. Va pegando botes y yo juraría que está hasta girada la araña. Que va pegando muchos botes, no está para... Pues nada, salimos, ¿sabes salir a carretera? Sí, ya tiramos por ahí y ahí llegamos al pueblo. Vale, vete despacito
poquito despacito. Sí, sí, voy pali pali porque si no, esto no veo yo que vaya a aguantar. Lo siento, tío. Hombre, fíjate. Lo mismo mañana nos hemos echado. Con lo bien que estábamos en casa. Fíjate. No, eso es mentira. Vámonos para allá. Hala. Bueno, esto ha pasado porque he pasado por encima de varios charcos, muy confiado, con confianza, bueno, quiero decir, sin miedo, con precaución, pero sin locuras. Y en este último charco, pues creo que la rueda delantera se ha girado, o sea, he perdido la rueda delantera lo justo para que encima de la rodera se bloquease y yo saliese por orejas, y creo que entre el golpe y que yo he pasado por encima de la araña, lo he arrastrado todo con mi peso también y con la inercia del golpe, pues ha acabado de hacer el destrozo. Así que no la veo en condiciones de continuar. Así que vámonos, que nos vamos. Gracias a Dios no estamos muy lejos del pueblo más cercano, y desde ahí pues no lo sé si voy a tirar por carretera o llamaré a una grúa. Joder, con lo bien que nos lo estábamos pasando, estaba gozándolo muchísimo porque, como os decía, Javi es un tío encantador. Gracias, Javi, te lo he dicho en persona y te lo digo públicamente. Muchas gracias por la ayuda, por montarme todo este tinglao y por la paciencia. Y es una pena porque es verdad que hacía, yo que sé, 1 año y medio que estábamos intentando coincidir, y pues mira, es una pena que haya acabado así la cosa. La anterior se revolcó por el suelo sin mayores consecuencias y ahora me ha tocado a mí. Vale. Finalmente pude volver a casa circulando sin mayores problemas, y a nivel personal tampoco tuve un gran problema, ¿vale? Sí es verdad que tuve que pasar por el servicio de urgencias porque tenía un fuerte dolor que me ha tenido las últimas 2 semanas bastante fastidiado, pero ni me he roto nada ni me he fisurado nada, así que simplemente ha sido un buen susto. Y para que os deis cuenta del susto, o sea, del calibre del accidente, porque no lo grabé en ese momento, dejadme que os enseñe cómo se quedó la araña. Pues este es el estado en el que quedó la araña finalmente, las piezas, las partes en las que se quedó rota. Para que os hagáis una idea, estos 2 huecos de aquí es donde va toda la óptica de la moto, y por aquí delante, dejadme que lo enfoque bien, por aquí delante es lo que sujeta la pantalla, para que os hagáis una composición de lugar. Como podéis apreciar, pues se rompió por varios sitios, ¿no? Por aquí, aquí arriba, y sobre todo, y lo más importante, esta es la zona que más me preocupaba, porque sí es la que tenía una pequeña marca, que pensé que no era nada importante, pero es por donde acabó de partirse completamente. Así que poco arreglo tenía esto ya. Y digo poco arreglo porque además, al desmontarla, descubrimos que todo esto no es calamina, no es hierro, no es aluminio, todo esto es plástico, tal cual, plástico. Sí, un plástico muy duro, pero plástico a fin de cuentas. Y con las imágenes que acabáis de ver, creo que os habréis dado cuenta más o menos del nivel del hostiazo que me pegué. Fue bastante interesante. Aunque os lo he contado durante el vídeo, me gustaría deciros que lo que pasó realmente fue que se me cruzó la dirección, se me cerró completamente, salí por encima del charco, quizás iba demasiado rápido, demasiado confiado, bueno, eso habría que analizarlo, y al salir por encima del charco, lo que pasó es que yo hice el escorpión, es decir, la moto se clavó, mis piernas pasaron por encima de mi cabeza, volví hacia atrás, me caí, la moto se cayó sobre mí, sobre mis piernas, y bueno, básicamente esto fue lo que pasó. Bueno, se ha quedado en una anécdota, porque me levanté perfectamente, al final no ha habido rotura, no ha habido fisura, simplemente un esguince a nivel intercostal.
Con lo cual, para lo que podía haber sido a nivel personal, no fue nada. Y para lo que podía haber sido a nivel económico, a nivel de bucéfalo, también se ha quedado en algo bastante pequeño. Porque ahí hay muchas cosas muy caras en esa zona de la moto. Así que bueno, estoy moderadamente contento. Y no quiero despedirme sin agradecer muchísimo a la gente que me ha ayudado. El primero de todos a Pepe, que miró la moto después del hostiazo y me dijo lo que tenía que hacer. Sobre todo a Javier, que lo he hecho varias veces y lo volveré a decir, que me ayudó a salir del embolado y a hacer todo el tinglado que hicimos para poder salir de allí. Y a David, que me ayudó a cambiar todo esto, porque yo solo, para mí eran demasiados tornillos aquí la Niponia. Así que a todos muchas gracias, también a los que me aconsejasteis, que habéis sido unos cuantos. Y nada, ya estamos casi listos para seguir dando gas, así que monos, monetes y moninas, no os vayáis de aquí, porque en breve estamos otra vez al pie del cañón. ¡Hasta luego, monos!